Buenas tardes compañeros y profesores, y espero se encuentren muy bien. Antes de pasar a la explicación del artículo y compartir de qué se trata, voy a compartirles lo que nos solicitó el profesor Eric. Profesor Eric, la pregunta de investigación que me he formulado y la metodología que propondría para dar respuesta a ese problema. ¿Qué pregunta me planteé yo? Es la siguiente. ¿Qué tan rentable es su crédito con el riesgo que le trae? Y si puedes cambiar su apalancamiento. Esta es la pregunta que yo me hice. ¿Por qué metodología lo aplicaría? Lo podría realizar por tres metodologías. En realidad aplicaría tres. Primero sería un análisis de datos con una muestra, ¿cierto? Para poder saber, digamos, sacar de esa muestra el estudio. Luego realizaría un análisis del riesgo del deudor, muy importante para saber al objetivo al que se va a estudiar, el segmento que se va a estudiar. Y luego realizaría un análisis de persistencia de, de roce, el cual pues también yo la compartí acá en un artículo cual también la aplicaron, me pareció pues muy interesante, ya que calcula el resultado operativo dividido por el capital empleado, indicando pues la eficiencia de la empresa al utilizar su capital para generar beneficio. Es lo que en realidad pues toda la empresa busca, incluso uno también como persona natural también busca. Ahora sí vamos a pasar a compartir el artículo el día de hoy. Como está ahí presente es prospección del riesgo operativo de empresas pymes en Colombia. Recuerden que las empresas pymes en Colombia son muchas, gran mayoría de las empresas de Colombia son pymes. Entonces vamos a ver cómo esa prospección del riesgo operativo afecta de manera positiva o negativa a estas empresas pymes en Colombia. ¿Listo? Primero que todo, pero vamos a leer primero de qué trata este estudio, este artículo, cuál es su objetivo. El objetivo de ese trabajo es buscar definir posibles escenarios futuros como quiebra o estabilidad financiera de las empresas participantes en el estudio, muy importante, por lo cual se analiza el riesgo operativo a partir de los indicadores financieros, o sea, variables de estudio, utilizando una herramienta, ¿cierto? Que ya lo vamos a ver la metodología, considerando dentro del campo de la inteligencia artificial, que es muy importante hoy en día, y conocida como metodología de conjuntos rigurosos o inestables. Esta va a ser la metodología más robusta, la cual se va a aplicar en este estudio. Y dentro del campo de la finanza se denomina indicador de fracaso o quiebra empresarial. Entonces, esto es lo que trata este artículo. Ahora sí vamos de lleno. ¿Qué metodologías aplicaron en este estudio, en esta investigación? Los autores de esta investigación fueron, muy importantes también compartirlo, Luis Miguel González, César Alfonso Viga y Santiago David Fierro. ¿Qué metodología plantearon? Pues la primera metodología planteada en este estudio fue metodología de indicadores de fracaso. ¿Cierto? ¿En qué consiste esta metodología de indicador de fracaso? Pues muy importante. Esta metodología consiste primero en seleccionar la muestra como era anteriormente, haciendo unos cálculos de ratio financieros. ¿En qué consiste? En agrupando por categoría las empresas como su liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Estos ratios se obtienen de los estados financieros de las empresas y proporcionan una visión cuantitativa de su desempeño. Como por ejemplo, el ratio de la liquidez mide la capacidad de una empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo, lo cual es crucial para evaluar su estabilidad financiera.
Otra metodología fue metodología de definición de las variables. ¿En qué consiste esta metodología de medición de las variables? Pues muy importante, como todas. En la elaboración de tablas que incorporan los 25 ratios calculados anteriormente, y se añade una columna que clasifica a las empresas como sana, fallida o tabla de decisiones, ya que actúa como un análisis y facilita la identificación de patrones. Así también analiza las inconsistencias detallándola en la tabla y así identificar posibles inconsistencias de las empresas con atributos financieros, ¿cierto? También la reducción de atributos. En esta etapa que busca, muy importante, determinar un conjunto mínimo de atributos que conserven la capacidad de clasificación, eliminación de aquellos que son redundantes o irrelevantes, que busca prácticamente identificar el núcleo de características indispensables, lo cual optimiza el modelo y simplifica el análisis. Luego tiene una validación del modelo, donde finalmente se aplican las técnicas de validación cruzada para asegurar que el modelo sea robusto y aplicable en diferentes conjuntos de datos. También se utiliza, como lo mencioné, la inteligencia artificial, un uso de software especializado. Se emplea el programa ROS2 para analizar los datos codificados. Este software permite procesar grandes cantidades de datos y extraer patrones significativos, facilitando así la identificación de tendencias que pueden hacer evidentes a simple vista. Por último, la metodología principal o la más robusta metodología ROSE, que es la del software que les estaba mencionando, pero en sí, ¿de qué trata? Es un enfoque utilizado para el análisis de los datos y la clasificación, especialmente en contextos donde los datos pueden ser imprecisos o incompletos. Aquí tiene un resumen de la data metodología, pues, ¿qué quiere decir? El sistema de información se establece un conjunto de objetos, ¿sí? Casos, empresas, etcétera. Puede ser aplicado en varios escenarios. Y los ratios financieros y características en una tabla de decisiones, ya lo había mencionado, donde cada fila representa un objeto y cada columna un atributo. Así, la última columna indica la clase de decisión, sana o fallida. Entonces digamos que ahí está la metodología que es muy robusta, la verdad, en este estudio. ¿Qué resultado, digamos, nos dan en el estudio? ¿Qué se encontró? En ese estudio se encontró que con el objeto de realizar un análisis rápido de los posibles escenarios para cada empresa se mostró codificar con colores cada escenario. Después de haber realizado todo ese análisis cuantitativo con el software, sacar esos patrones, se muestra en rojo propensas a quebrar. Muestra en rojo las empresas que están propensas a quebrar. En azul pueden quebrar o mantenerse sanos. Son empresas que están, digamos, tienen oportunidad de no estar en quiebra. Amarillo no cumplen con las reglas, o sea, no les aplicaría. O verde se mantendrán sanas financieramente. ¿Qué conclusiones nos arroja este estudio, esta investigación? Pues, la aplicación de la metodología RUSE empleada ha, ha resultado útil para determinar el riesgo operativo de las MIPIMES, ¿cierto? De las empresas pymes en Colombia, a partir de análisis de patrones detectados en los índices financieros, con los cuales se ha podido predecir el desempeño operativo de las empresas. Entonces, digamos que que se aprendió en ese artículo, que es una herramienta, digamos, para aquellas empresarios, aquellas pymes en Colombia, que les ayuda, les orienta por medio de su propia información de su estado financiero y por medio de ese software, esa aplicación, esa metodología ROSE,
mostrar su situación, ¿cierto? Siendo, digamos, porque también de una financiera lo puede realizar, pero digamos, por este software mucho más preciso se puede llegar, digamos, a esa aclaración de cada escenario. También se puede hacer varios estudios con un escenario diferente, ¿cierto? Entonces, digamos que le da una certeza de, aquí ya en colores, después de haber hecho todo ese estudio robusto y cuantitativo, de cómo está la empresa al final. Si está en rojo, está en azul, está en amarillo o está en verde. Lo ideal sería que estuviera en verde, que es el objetivo que se usa. Bueno, espero compañeros les haya aprendido una nueva metodología que son muy importantes. Hemos visto muchas, lo cual nos ayudan, digamos, a aplicar también las empresas. Que tengan un feliz día. Hasta luego.